Lo más extraño de la traición es lo ordinario que parece el momento justo antes de que ocurra. No se oye un trueno. No hay parpadeos de luz. Solo silencio. La vida diaria zumbando de fondo. Mientras, por debajo de todo, algo comienza a pudrirse. El día en que todo empezó, yo estaba en la fila de una cafetería, observando a una paloma que cojeaba por la acera. Ese detalle se me quedó grabado. La paloma tenía una pata rota, pero seguía pavoneándose como si no pasara nada. Recuerdo haber pensado, así es como se veía últimamente Melissa. Dañada, pero empeñada en parecer normal. Me había enviado un mensaje más temprano, algo sobre un código negro en el hospital, que se iba a retrasar otra vez. Era su tercer turno de emergencia esa semana. Y yo ya sabía que era mentira, no por algo evidente, no porque llegara a casa oliendo diferente o actuando raro. No, era la precisión de sus mentiras lo que la delataba. El caos real no es limpio. Las emergencias reales vienen con frases rotas, llamadas a destiempo, una voz temblorosa. Las suyas eran perfectas. Mentiras ordenadas, envueltas en tonos tranquilos y detalles quirúrgicos. Al principio no dije nada. La dejé seguir cavando. Esa noche, llegué a casa antes que ella. Me quedé en el pasillo, sin saber exactamente qué buscaba. No tenía un gran plan. Pero entonces recordé un viejo truco que una vez me contó un primo: si quieres saber quién es alguien, déjale una trampa y observa cómo cae en ella. Saqué un marcador del cajón de los cachivaches, arranqué una hoja de un bloc de notas y escribí la frase lentamente, con cuidado, como si estuviera lanzando un hechizo. Sé lo que hiciste durante tu turno de emergencia. La pegué en la pared, junto al interruptor de la luz en la cocina. Nada más. Sin firma, sin contexto. Solo eso. Y me fui. No muy lejos. Aparqué al otro lado de la calle, con las luces apagadas, mirando hacia el apartamento a través del hueco entre dos setos. Tenía una vista directa de nuestra ventana. Al principio me sentí estúpido, mezquino, pero en cuanto ella entró, todo encajó. Llegó con esa energía saltarina, demasiado feliz, balanceando una bolsa de comida para llevar, hablando sola como si estuviera en una comedia. Luego entró en la cocina, vio la nota y se detuvo. No se movió. En serio. Ni un parpadeo, ni un ajuste en el cabello, ni buscar el teléfono. Solo inmovilidad. Como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor y de pronto estuviera caminando por un alambre entre dos rascacielos. Vi cómo sus hombros se alzaban, se quedaban así un segundo demasiado largo, y luego caían lentamente. No me llamó. Ni siquiera miró alrededor. Arrancó la nota, la hizo una bola con fuerza y se metió directamente al baño. En ese instante supe que, fuera cual fuera la máscara que llevaba, acababa de romperse. No entré. Aún no. Quería ver hasta dónde podía sostener la actuación creyendo que yo no estaba mirando. Pasaron 10 minutos, luego 15. Entonces vi su silueta dirigirse al dormitorio. Ni siquiera encendió la luz. Dejé pasar otra hora antes de entrar. La puerta crujió lo justo para anunciar mi llegada. Y allí estaba ella, sentada en la cama, deslizando el dedo por su teléfono como si nada. Su tono al mirarme, despreocupado, casi teatral. Hola, amor. El sushi está en el refrigerador. ¿Viste la nota que alguien dejó en la pared? Se rió, como si estuviera jugando a estar confundida. Extraño, ¿verdad? No le respondí. Solo la observé. Volvió a mirar su teléfono. Me acerqué. ¿Tienes otro turno de emergencia mañana? Hizo una pausa lo suficientemente larga como para confirmarlo todo antes de contestar. Sí. Estoy cubriendo a Jenny otra vez. La pobre lleva toda la semana con migrañas. Incliné la cabeza. ¿Jenny es real? Eso la hizo parpadear. Abrió la boca apenas. Y en ese instante no supo quién debía ser. Estaba eligiendo entre máscaras. Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas? La interrumpí. Porque Jenny publicó un vídeo desde Cancún esta mañana. No está trabajando. Ni siquiera está en este país.
Melissa me miró. Los labios ligeramente separados. Aún fingiendo procesar la información como si fuera nueva para ella. Solté mis llaves sobre la cómoda. Inténtalo otra vez. Su voz bajó. Fría y cortante. ¿Ahora me estás espiando? ¿Revisando a mis amigas? Ahí estaba, el cambio. A la defensiva, en lugar de culpable. Un movimiento clásico. Pintarme como el marido controlador en vez de responder a la pregunta. Te dejé una frase, dije. Una sola frase. Y entraste en pánico. Así que, ¿por qué no dejas de invertir esto y empiezas a decirme qué has estado haciendo realmente a las 2 de la madrugada durante tus turnos de emergencia? Se levantó entonces, lentamente, con esa calma helada que usaba para acabar con las discusiones antes de que empezaran. No tenía miedo. Estaba calculando, midiéndome. Si de verdad quieres jugar a esto, dijo, acercándose, será mejor que estés listo para la respuesta. No me moví. Sonrió, tensa, casi con suficiencia. ¿Quieres saber lo que estaba haciendo? Bien. Estaba con alguien. Porque, a diferencia de ti, él sí escucha. No pasa todas las noches enterrado en el trabajo ni obsesionado con tonterías. Sabe cómo hacer que una mujer se sienta vista. Su voz no se elevó. No gritó. Eso lo hizo peor. Ya no le importaba esconderlo. Eso significaba que no era nuevo. Que tenía raíces. Dijiste que estabas trabajando, susurré. Estaba trabajando, respondió, caminando hacia el baño. Solo que no en el trabajo que tú creías. Cerró la puerta con un clic suave. No un portazo. Un cierre. Y así, de pronto, toda mi casa pareció pertenecerle a alguien más. La puerta permaneció cerrada durante 9 minutos. Lo sé porque conté cada segundo de pie en el pasillo, mirando la veta de la madera como si pudiera explicarme algo. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido mecánico del refrigerador y el lejano aullido de una moto en la calle. Ella estaba al otro lado de esa puerta, probablemente enjuagándose la cara, quizás reaplicando esa expresión neutra que llevaba con tanta facilidad. Esa que siempre me hacía dudar si estaba enfadado o solo imaginando cosas. No esperé a que saliera. Volví a la cocina, me senté a la mesa y abrí la caja de sushi que había traído como si nada hubiera pasado. No la comí. Solo la miré. La disposición era demasiado perfecta. Como si la hubiera elegido con cuidado, no tomado cualquier rollo al azar. Como si aún quisiera que la ilusión se mantuviera. Cuando por fin salió del baño, su cabello estaba mojado. Se lo recogió de nuevo, fresco y ordenado, un reinicio. Pasó junto a mí sin decir una palabra y se sentó al otro lado de la mesa, sirviéndose un vaso de agua. Su calma era insultante. ¿Algo más de lo que quieras acusarme? Dijo sin apenas mirarme. No había vergüenza. No había arrepentimiento. Solo fastidio. Como si hubiera interrumpido un plan de cena con hechos inconvenientes. Me incliné hacia adelante, los codos sobre la mesa. ¿Has estado viendo a alguien más a mis espaldas? Repetidamente. Y en vez de negarlo, lo admites como si fuera una tarea pendiente. Ni siquiera parpadeaste. Ella bebió un sorbo, luego se encogió de hombros. Ya te lo dije. He estado con alguien que sí quiere hablar. Siempre pareces cansado. Apenas me miras cuando entro por la puerta. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Pero no porque fuera cierta, sino porque estaba ensayada, pulida, como si hubiera estado esperando esta conversación. Solo que no esperaba que ocurriera esa noche. ¿Y eso justifica que me mientas en la cara durante semanas? Ella inclinó la cabeza. ¿Y tú crees que ser un fantasma en tu propio matrimonio no cuenta como traición también? Me levanté despacio. Si estabas infeliz, hablas. No empiezas a llevar una doble vida como si esto fuera un drama retorcido. Melissa se levantó también, pero con una gracia que me dio náuseas. Sí hablé. Tú dejaste de escuchar hace mucho. No, dije, acercándome. Lo que hiciste fue desconectarte.
Encontraste a otra persona mientras aún dormías en nuestra cama. Planeabas turnos de emergencia como si fueran citas secretas. Volvías fingiendo estar cansada cuando en realidad estabas llena de atención ajena. Y entonces algo parpadeó en su expresión, un leve tic en la comisura de la boca, un destello de algo. Tal vez rencor, tal vez orgullo. No estás equivocado, dijo. Pero tú tampoco eres inocente. Esa frase torció algo dentro de mí, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si hubiera encontrado el arma perfecta y ahora quisiera girarla lento. No quería una resolución. Quería dejarme atónito. Quería tener el control. Caminé hacia el dormitorio, abrí el cajón que ella nunca usaba de su lado de la cómoda. Vacío. Abrí el armario. Una de sus maletas no estaba. Me di la vuelta, despacio. ¿Cuánto tiempo? Melissa se apoyó en el marco de la puerta, los brazos cruzados. 3 meses. No hubo emoción. Solo una entrega de datos. ¿Es serio? Pregunté, aunque ya me odiaba por importarme la respuesta. Ella sonrió, apenas. Lo suficiente como para que no necesite notas en una pared para saber cómo me siento. Y ahí estaba de nuevo, esa sonrisa, ese triunfo silencioso, como si por fin hubiera dado el golpe final. ¿Sabes qué pienso? Dije, sacando el móvil. Ella alzó una ceja. Ilumíname. Deslicé el dedo. Abrí la carpeta que había creado la semana anterior. Le mostré la pantalla. Fotos. Capturas de pantalla. Registros de hoteles. Un recibo de bar en una ciudad vecina. Ella con otro. Su rostro apenas visible en el reflejo de un espejo detrás de ellos. Sus ojos se entrecerraron. Primera chispa de emoción real en toda la noche. No esperaba que yo hubiera investigado. Pensaba que aún estaba poniéndome al día. Ya no eres la única que dejó de ser predecible, dije. Quería ver hasta dónde llegarías. Ahora lo sé. Me miró largo rato. Ni una palabra. Ni un respiro. Luego, con total calma, agarró su bolso, se lo colgó al hombro y dijo. Volveré mañana por mis cosas. A menos que decidas ser mezquino y tirarlas tú primero. Se fue sin dar un portazo. Otra vez, sin drama. Solo distancia. No la detuve. Me senté en la cama que compartíamos y por fin lo sentí. No la rabia. Ni siquiera la traición. Solo el peso de saber que ella se había marchado del matrimonio mucho antes de hacer la maleta. Esa noche no dormí. No porque estuviera destrozado o caminando por la casa en una espiral cinematográfica. No. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, mirando la almohada hundida a medias donde solía descansar su cabeza. Aún tenía un mechón de su cabello enroscado en la esquina. Qué curioso que algo tan pequeño pudiera sentirse como evidencia en una escena del crimen. Cerca de las 4 de la madrugada, empecé a empacar sus cosas. No como en las películas, sin música estridente ni lanzamientos furiosos. Doblé todo. Sus blusas, esas con botones tan delicados que solía ayudarle a abrochárselos. Sus calcetines desparejados, su cajón lleno de pañuelos absurdos que nunca usaba. Cada prenda se sentía como un contrato que yo no había firmado. Las coloqué con cuidado en la maleta que había dejado. No para conservarlas, sino para catalogar la vida que ella ya había reducido a cenizas. Luego abrí la pequeña caja de madera de su lado del tocador. Aquella que una vez dijo que no guardaba nada importante. Estaba cerrada con llave. Nunca antes lo cuestioné. Tardé 30 segundos en forzarla con un cuchillo de mantequilla. Dentro había un teléfono. No el suyo. No el que usaba conmigo. No lo toqué de inmediato. Solo lo miré allí, encajado en el interior forrado de terciopelo, como si lo hubieran colocado en un ataúd. Este es el momento en que la mayoría de la gente se detiene, temiendo lo que encontrará. Pero yo ya no era la mayoría de la gente. Lo encendí. Sin contraseña. Eso no era descuido. Era arrogancia. Los mensajes se cargaron primero. El más reciente decía:
Está completamente perdido. Le daré unos días más. Luego me invento algo y me voy. Lo prometo. Enviado hace 2 noches. De ella para él. Seguí leyendo. Mensajes que detallaban cada momento en el que yo pensaba que estaba cansada. Agotada. Estresada. No estaba cansada. Estaba eufórica. Ebria de entusiasmo. Cruel de forma quirúrgica. Me llamaba mueble. A nuestra vida, papel tapiz gris. Sus palabras no eran explosiones emocionales. Eran evaluaciones. Burlas calculadas dichas en tono de amante. Mi nombre aparecía mucho. Siempre con filo. Siempre envuelto en sarcasmo o desprecio. Luego vinieron las fotos. Selfies suyas en lugares que jamás vi. Con ropa que nunca noté que usara al salir de casa. Su sonrisa era distinta en esas fotos. Más afilada. Como si supiera que estaba construyendo un mundo sin mí, y le gustara más ese mundo. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré el suelo. Esto no había sido un error de una sola vez. No era una mujer desesperada buscando conexión. Era un proyecto. Una estrategia de salida disfrazada de agotamiento. A las 7 de la mañana puse la maleta junto a la puerta. A las 8:15 recibí una llamada de su número. No contesté. Llamó otra vez. Observé la pantalla. La dejé sonar. Otra vez. Después mandó un mensaje. Pasaré al mediodía a buscar mis cosas. No te pongas raro. No te pongas raro. Me reí. En voz alta. No fue una risa feliz. A las 11:58, su coche se detuvo frente al edificio. Miré desde la ventana. Bajó como si nada hubiera cambiado. Con gafas de sol y un abrigo beige, como si estuviera haciendo recados. Sin urgencia. Sin vergüenza. No levantó la vista hacia la ventana. Caminó directo a la puerta. La había dejado sin llave. Abrió y se quedó helada. No por mí. Yo no estaba allí. Sino por lo que estaba pegado al espejo del pasillo. La foto. Una de sus selfies. Junto a una impresión de su mensaje. Está completamente perdido. Le daré unos días más. Debajo, había escrito. Se acabaron los días. No se movió durante varios segundos. Solo se quedó allí, mirando sus propias palabras con mi caligrafía. Tenía la mano en el pomo. Luego giró lentamente la cabeza hacia el salón. Yo estaba sentado en el sofá, tomando café. Sus ojos recorrieron la habitación. Tal vez esperando que gritara. Tal vez caos. Pero permanecí en silencio. Ella fue la primera en romperlo. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz quebrada. Seguía con las gafas de sol puestas, pero pude ver la tensión en su mandíbula. No respondí. Solo bebí otro sorbo y señalé la maleta junto a la puerta. Entró y cerró la puerta tras ella. Eso me hizo reír otra vez. ¿Crees que cerrarla hace esto más privado ahora? Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, como si todavía viviera allí. Revisaste mis cosas, dijo, despacio, intentando provocarme. Me encogí de hombros. Dejé que tus mentiras se pudrieran en esta casa durante meses. Me pareció justo. Ya te dije la verdad, respondió, acercándose, con la voz más baja. Ya estaba fuera. Solo que no sabía cómo decirlo. Si sabías, le dije, ahora de pie, mostrando el teléfono que encontré. Lo dijiste aquí. Solo que no me lo dijiste a mí. Su rostro cambió. No a culpa. Ni miedo. Molestia. De verdad no podías dejarme salir limpia, ¿verdad? Ahí estaba. La verdadera Melissa. Sin lágrimas. Sin súplicas. Solo un cansancio frío y condescendiente. Asentí lentamente. Nunca planeaste irte limpia. Planeabas ganar. Agarró la maleta sin decir una palabra. La arrastró hacia la puerta. Se detuvo.
Luego giró la cabeza. Espero que haya valido la pena, dijo. Porque ahora los dos damos pena. No, respondí, acercándome. Tú quedaste expuesta. Yo, terminado. Y entonces le abrí la puerta. Ella cruzó el umbral. Y la cerré detrás de ella. Por última vez. El silencio que siguió al clic de la cerradura no fue alivio. No fue paz. Fue estéril, como la sala de espera de un hospital después de que ya se ha dado la mala noticia y todos se han ido a casa. Me quedé allí, de pie, mirando el picaporte por un rato. No porque esperara que volviera a girar, sino porque me golpeó algo más fuerte que cualquiera de sus palabras. Llevaba viviendo con una desconocida desde mucho antes de saberlo. Melissa no se llevó todo. Dejó las pequeñas cosas. Las ligas para el pelo en el lavabo. Una vela medio consumida que aún olía a su perfume. Su taza de café, con el asa rota, esa que siempre se negaba a tirar. Esa taza seguía en la encimera como un fantasma. Aún manchada del último sorbo que tomó 2 noches atrás. La noche en que me miró a los ojos y me dijo que me amaba. Esa taza me enfureció más que nada. No la rompí. Eso le habría dado demasiado peso. Solo la recogí, la metí en una bolsa junto con el resto de las sobras que no se molestó en empacar, y la empujé al fondo del armario del pasillo. Fuera de vista, no de mente. Ese era el problema. Aún estaba en todas partes. No solo en los objetos, sino en las rutinas. Me sorprendía a mí mismo pensando, tengo que contarle esto a Melissa, antes de recordar que ella era la razón por la que todo se estaba desmoronando. Mi cerebro aún no había alcanzado la verdad. Seguía representando el papel de esposo, mientras el guión había cambiado sin previo aviso. A las 3 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Sabía que no era ella. Melissa no llamaba. Era Ryan, mi amigo más cercano desde la secundaria. No le había contado nada. Aún no. Pero él ya sabía que algo andaba mal. Entró, me miró y no dijo una palabra. Solo se sentó. Escaneó el apartamento como si lo hubieran saqueado. Le entregué el teléfono que encontré, sin decir nada. Lo revisó durante 5 minutos. Luego me miró y dijo. Hizo esto como si estuviera doblando la ropa. Esa frase me sorprendió. Creo que me reí. O tosí. Algo involuntario. Sí, dije. Como una lista de tareas. Me devolvió el teléfono. ¿Y ahora qué? Esa pregunta quedó colgando en el aire como el humo. No tenía respuesta. No había pensado más allá del enfrentamiento. No sabía cómo se suponía que debía lucir el después. Divorcio, terapia, venganza. Nada sonaba correcto. Pero sí sabía una cosa. No iba a guardar sus secretos. Esa noche hice algo que se sintió como encender un fósforo en una habitación seca. Envié un correo electrónico a su madre, a su hermana, a su mejor amiga, Amanda. La que siempre se jactaba de ser brutalmente honesta. Sin discursos. Sin explicaciones. Solo un PDF con las capturas de pantalla. Sin asunto. Sin mensaje. 10 minutos después, mi teléfono comenzó a iluminarse. Amanda fue la primera en llamar. No contesté. Luego su hermana. La rechacé. Después un mensaje de Melissa. ¿Qué demonios hiciste? Sin signos de pregunta. Sin contexto. Solo furia. No respondí. Llamó. Dejé que sonara. ¿Otro mensaje? Acabas de quemarlo todo. ¿Ese era tu objetivo? Miré el mensaje. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Escribí. Tú encendiste el fuego. Yo solo abrí la ventana. Enviar. 1 hora después, otro mensaje. Amanda está furiosa. Dice que la dejé en ridículo delante de su prometido. Eso sí me hizo reír. En voz alta. No le preocupaba lo que había hecho. Le preocupaba cómo la veían ahora los demás. Eso fue lo que al fin la tocó. No la traición.
No la exposición. El juicio. Había construido una vida de apariencias, todo controlado, todo montado como en un escenario. Y ahora, su escenario se había derrumbado bajo el peso de su propia actuación. No respondí. Ya no lo haría. En cambio, abrí mi portátil. Creé un nuevo documento y le puse por título: Lista de cosas que debí notar antes. Y comencé a escribir. No para sanar. No para cerrar. Solo por claridad. La claridad que me negué mientras dormía al lado de una mujer que ya había dibujado la salida en su mente y caminaba hacia ella cada día con una sonrisa que yo creía mía. La mañana después de enviar las capturas, mi apartamento ya no se sentía mío. No porque Melissa lo hubiera tocado, sino porque toda la fachada había colapsado. Y cada objeto que miraba, cada pequeño detalle, ahora tenía un contexto que antes no tenía. La manta sobre el sofá que usaba después de sus supuestos turnos. Desde allí, una vez le mandó un mensaje a él, burlándose de mí, diciendo que yo estaba a 2 metros de distancia como una planta de interior sin alma. El difusor de aromas que insistió en comprar porque hacía que la casa se sintiera fresca. Era por él. Dijo que le recordaba al hotel donde él la llevó. Y que estar conmigo con ese olor la hacía sentir un tipo de diversión peligrosa. Yo no necesitaba ese lugar para respirar. Necesitaba olvidarlo. Así que me fui. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para recordarme que el mundo existía más allá de sus mentiras. Me registré en un hotel barato a las afueras de la ciudad. No porque no pudiera pagar algo mejor, sino porque no quería pulcritud. Quería paredes feas, luces parpadeantes, y un silencio que no fingiera ser otra cosa. Sin plantas en las esquinas. Sin tazas con mensajes. Solo una cama, una ventana y aire que no la recordara. No le dije a nadie a dónde iba. Me llevé el teléfono que encontré. Alrededor del mediodía, Melissa llamó de nuevo. Esta vez desde su número real. No contesté. Luego dejó un mensaje de voz. El primero. Su voz era rígida, plana, como si leyera una disculpa escrita previamente en la que ni ella misma creía. Jake, ya hiciste tu punto. Está bien, lo entiendo. Pero tienes que dejar de inflar esto. No ayuda a nada. Y por lo que vale, nunca planeé quedarme en esta mentira para siempre. Solo, no quería romperlo todo. Siempre has sido tan, te aferras demasiado. Y yo no sabía cómo hacer que soltaras. No borré el mensaje. Lo escuché 2 veces. Luego una más. Memoricé cada sílaba. No porque la extrañara, sino porque necesitaba entender la forma exacta de su cobardía. ¿Sigue? ChatGPT. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Amanda. Largo. Empezaba con incredulidad y luego se transformaba en confesión. Al parecer, Melissa llevaba meses insinuando cosas a sus amigas. Susurros sobre sentirse atrapada. Decía cosas como ya no me entiende, o a veces solo necesita respirar fuera del vidrio. Amanda admitió que pensaba que solo estaba desahogándose. Todos se quejan, ¿no? Pero cuando recibió las capturas en su bandeja de entrada, la actuación se agrietó. Amanda escribió, ha estado fingiendo ser la víctima de su propio matrimonio, Jake. Se pintó a sí misma en esta esquina y luego dijo que fue tu culpa. Le agradecí el mensaje. Me respondió con uno final, le dije que ya no la respeto. Dijo que eso hacía 2 de nosotros. Esa noche salí. Solo caminé. Sin plan. Sin destino. Me encontré sentado en un banco del parque a las 2 de la madrugada, observando a unos patos dormidos junto al agua. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Pero sabía perfectamente quién era. Ganaste, Jake. ¿Estás feliz ahora? ¿Qué clase de persona llama al ganar a la verdad? ¿Qué tipo de ser humano convierte la decencia en un juego de puntuaciones? No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. Terminó conmigo. Dijo que no quiere el drama. Felicitaciones. Tu pequeña campaña funcionó. Y así fue. Su valor era solo andamiaje.
Y en cuanto él retiró su atención, ella empezó a desmoronarse. No se trataba de amor. No para ella. Nunca lo fue. Era cuestión de control, de influencia, de saberse deseada. Y cuando eso desapareció, lo único que quedó fue el pánico. A las 3:12 de la madrugada mandó un último mensaje. Quizá los dos perdimos. No. Solo uno perdió. Y no fui yo. A la mañana siguiente, desperté en el hotel por un golpe en la puerta. No era la recepción. No era el servicio de limpieza. Reconocí el ritmo de inmediato. Demasiado suave para ser oficial. Demasiado dudoso para ser confiado. No la abrí enseguida. Me senté en la cama unos segundos, escuchando, esperando otro golpe. Llegó. 3 toques esta vez. Luego silencio. Abrí la puerta. Melissa estaba allí. No dijo nada. No estaba vestida como ella misma. Un hoodie viejo, sin maquillaje, el cabello recogido sin cuidado. Pero por su postura, por cómo sus ojos se deslizaban hacia el interior de la habitación como si aún le perteneciera, supe que no venía a hablar. Creía que aún tenía acceso. ¿Cómo me encontraste? Bajó la vista. Supuse que odias lo pulcro cuando estás molesto. Y solías venir aquí cuando tu padre estaba en cuidados paliativos. ¿Recuerdas? No respondí. Me apoyé en el marco, bloqueando la entrada. Ella volvió a mirar el cuarto. ¿Puedo entrar? No. Parpadeó, sorprendida. No por la palabra, sino por la facilidad con que la dije. Por primera vez, quizás en toda nuestra historia, lo vi claro, yo ya no actuaba. Ya no mantenía la paz. Ella no estaba al mando. Intentó otro enfoque. No quiero pelear. Reí, seco. Eso es gracioso. Has estado en guerra conmigo durante 3 meses. Solo que no me lo informaste. Su cara se contrajo. Aún quedaba algo de suficiencia en su expresión, como si no hubiera decidido aún si rogar o provocar. No vine a pedir perdón, dijo, con lentitud. Bien, respondí, porque no lo creería. Cambió de postura. Vine porque pensé que al menos podríamos hablar. Una vez. Como personas. ¿Hablar? Repetí. ¿Te refieres a eso que evitaste cada noche mientras salías de casa con un uniforme falso? ¿Mientras le escribías a alguien que yo era un mueble? Eso le dolió. Lo vi en sus ojos. Por un segundo, solo uno, se quebró. Eso no es justo. No, Melissa, dije, con voz tranquila. Lo que no es justo es reescribir las reglas de un matrimonio sin contárselo al otro. Lo que no es justo es jugar a la casa mientras construyes un túnel de escape por la cama de otro. Cruzó los brazos. Nunca quise humillarte. No me humillaste, dije. Te humillaste tú sola. Yo solo encendí la luz. Y volvió el silencio. Ese que solía colgar entre nosotros cuando ambos sabíamos que venía una pelea. Pero nadie quería ser el primero en sangrar. Solo que ahora no había guerra. Solo ruinas. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté. No planeaba decirlo. Se me escapó antes de poder evitarlo. Odié lo pequeño que sonó mi voz. Honesto, abierto. Como si aún necesitara la respuesta, cuando ya la había leído 1000 veces en su traición. Pero ella dudó. Y en esa duda, dijo más verdad que con cualquier palabra. Sí, respondió por fin. Pero empecé a amarme más a mí misma. Ese fue el momento en que lo comprendí. Melissa no sentía culpa. Sentía inconveniencia. Sus planes se habían derrumbado. La infidelidad no era afecto. Era una salida silenciosa. Y yo había arruinado el silencio que ella contaba dominar. No quiero nada de ti, añadió. Solo quería mirarte una vez, sin gritos, sin acusaciones. Solo decir que no lo hice para herirte. Pero me heriste. Tragó saliva. Ese nunca fue el objetivo. Incliné la cabeza. La intención no borra la consecuencia.
Miró por última vez hacia el interior del cuarto. A la cama deshecha. A la taza vacía. Al montón de recibos que aún no tiraba. Luego me miró a mí. Y dijo la última frase que oí de su boca, cara a cara. Siempre fuiste mejor que yo para sobrevivir las cosas. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Sin drama. Sin mirar atrás. Solo pasos alejándose y luego el sonido del ascensor abriéndose. No me moví hasta que el pasillo volvió a estar en silencio. Y entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, me senté en esa silla barata del hotel. Cerré los ojos y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Ni confusión. Solo quietud. Y después de todo, esa fue la emoción más desconocida de todas. De vuelta en casa, el apartamento ya no peleaba conmigo. Había dejado de sentirse embrujado. Su olor se había ido. El aire era más nítido, más limpio. El tipo de silencio que antes se sentía amenazante, ahora parecía ganado. No era paz, exactamente. Pero sí honestidad. Era el primer sábado en meses que no implicaba esperar un mensaje que jamás significó lo que decía. Deshice la cama y tiré las almohadas. Me deshice de la manta a la que ella siempre se aferraba. Lancé el difusor a la basura, fregué las encimeras. No era limpieza, era ritual. Como si estuviera exorcizando huellas digitales de las paredes. Mientras trabajaba, puse música. Alt. No para ahogar algo, sino para dejar entrar otra cosa. Y en algún momento, entre tirar la última botella de su champú y deshacerme de su pintalabios rojo quemado del cajón del baño, recibí una llamada. Ryan, otra vez. No preguntó cómo estaba. Sabía mejor que hacer preguntas como esa. Solo dijo. Será mejor que te sientes para esto. Melissa le había escrito. No solo a él, a otros también. Amigos en común. Su versión del control de daños estaba por fin en marcha. Pero no era la defensiva. No estaba negando lo que pasó. Lo estaba reencuadrando. Decía que yo me había retirado emocionalmente. Que era frío, inaccesible, desconectado. Que ella intentó salvarlo, pero que yo era imposible de alcanzar. Ryan hizo una pausa, luego dijo. Está construyendo una historia, hermano. Lo está haciendo con calma, con método. Estás a punto de convertirte en el final dramático de su temporada. No hablé por unos segundos. Porque nada de eso me sorprendía. Esa era ella ahora. Tal vez siempre lo fue. Ese tipo de persona que ve la reputación no como algo construido sobre la verdad, sino como algo curado, como una foto de perfil. Nunca iba a permitir que la verdad fuera suficiente. Necesitaba la última palabra. Aunque tuviera que escribirla en ficción. Le agradecí a Ryan y colgué. Y sin pensarlo mucho, abrí mi portátil. Abrí el mismo documento que comencé en el hotel, lista de cosas que debí notar antes. Seguí escribiendo. No como diario. No como desahogo. Como bitácora. Como línea de tiempo. Anoté la noche que llegó a casa con un rasguño diminuto en el cuello y dijo que fue un paciente confundido. Anoté la vez que se rió demasiado fuerte con el móvil y lo escondió cuando entré en la habitación. La cena de aniversario que canceló. El fin de semana que olvidó su cargador y encontré su antiguo móvil con mensajes medio borrados en su bolso. Cada entrada llevaba una hora, un detalle, y lo que yo me dije para justificarlo. Lo que escribía no era para un juez. No era para ella. Era para dejar de mentirme por omisión. Para dejar de llamar cambio a lo que había sido una evacuación completa. Para entender que la confianza no se pierde de golpe. Se pudre en silencio bajo capas de cortesía y rutina hasta que colapsa en tus manos. Esa noche recibí otro mensaje. Esta vez, de su hermana. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero solo quería que supieras que te creo. Todos lo hacemos ahora. Siento que nos haya tomado tanto. Esa frase quebró algo en mí. No porque necesitara validación. Sino porque, en el fondo, había esperado que todos eligieran un bando. Y no pensé que alguien eligiera el mío.
El asunto es que Melissa no traicionaba a gritos. Lo hacía con elegancia. Táctica. El tipo de traición que se infiltra en pequeños cambios a una memoria compartida. Como decirle a una amiga, él no quería hijos, cuando en realidad fue ella quien dejó de hablar del tema y se negó a explicar por qué. O decir, nos fuimos alejando, cuando la verdad fue que se giró y luego se quejó de que yo no la perseguí. Esto ya no era una historia de desamor. Era una lucha por la verdad. Y en algún punto, entre ese mensaje de su hermana y la última palabra escrita de mi cronología, comprendí que aún me faltaba una cosa por hacer. Necesitaba hablar con el hombre con el que me engañó. No por venganza. No para encararlo. Solo para hacerle una pregunta que nadie más podía responder. Busqué su nombre en los metadatos de uno de sus contactos guardados. Un archivo de respaldo que debió olvidar borrar. Se llamaba Caleb Monroe. Y yo sabía exactamente dónde trabajaba. Me llevó 3 días decidir qué decirle. No iba a aparecer gritando. No iba a actuar como el esposo traicionado. No quería golpearlo, ni amenazarlo, ni rogarle detalles. No me interesaba su versión como si eso pudiera sanar algo. No. Solo quería ver al hombre por el que Melissa se reescribió. El hombre por el que apostó todo. Esperé hasta el viernes. Él trabajaba en una agencia de marketing en el centro. Una de esas oficinas con espacios abiertos, paredes de ladrillo visto, pisos de cemento pulido y gente que dice volvemos a eso como si fuera un rasgo de personalidad. Entré con la misma chaqueta de cuero que Melissa una vez dijo que me hacía ver demasiado intenso. Parecía apropiado ahora. Le dije a la recepcionista que tenía una entrega para Caleb Monroe. No preguntó nada. Solo señaló hacia el segundo piso. Estaba junto a la ventana, de espaldas, hablando con un colega. Alto. Demasiado bien peinado. Esa sonrisa vacía que llevan los que nunca han tenido que explicar nada. Me acerqué. Esperé a que el colega se alejara. Caleb, dije. Se dio vuelta y por medio segundo, pareció confundido. Luego sus ojos se afilaron. Sabía quién era yo. Soy Jake. Apretó la mandíbula. Mira, tío. No, lo interrumpí. No estoy aquí para pelear. Ni para hacer una escena. Se relajó un poco, pero aún parecía listo para esquivar un golpe. Solo quiero hacerte una pregunta. Miró a su alrededor. ¿Aquí? No tardará más de 1 minuto. Dudó, luego señaló un pasillo junto a la sala de descanso. Nos paramos junto a la ventana. Solos. Él no habló primero. Así que lo hice yo. Cuando estaba contigo, dije en voz baja, ¿alguna vez habló de dejarme? En tiempo futuro. Parpadeó. ¿Qué? No lo que te dijo después. Digo durante. Cuando aún se escabullía. ¿Alguna vez habló realmente de irse? ¿O solo lo daba a entender? Se movió en su sitio, los ojos entornados. ¿Por qué importa? Porque, dije, yo vivía con una mujer que me juraba estar agotada. Que se sentaba frente a mí en la cena y decía que necesitaba tiempo, paciencia, espacio. Lloraba en nuestra habitación y me decía que estaba quemada. Pero encontré sus mensajes. Y resulta que no estaba agotada. Estaba radiante. Energizada. Encendida por ti. Solo quiero saber, ¿te vendió el sueño de escapar? ¿O solo te usó como coche de huida? Desvió la mirada. Y ahí supe que había tocado algo real. Decía que te lo iba a decir, murmuró. Que estaba esperando el momento correcto. Siempre lo hacía sonar, complicado. Asentí una vez. ¿Y cuándo dejó de decírtelo? Pausa. Hace unas semanas. Justo cuando te enteraste. Silencio. Me incliné apenas. Ella no te amó. Amó el espacio que tú le diste para odiarme sin culpa. Y cuando ese espacio empezó a pesar, se largó. No discutió. No la defendió. Solo parecía avergonzado. No por lo que había hecho. Sino por haber sido usado también. Me alejé un paso.
No vine a juzgarte. Fuiste un síntoma. No la enfermedad. Él levantó la vista. Me dijo que eras frío. Que no la escuchabas. Que eras un fantasma. Nos quedamos allí, en ese pasillo, dos extraños que habían dormido con la misma mentira. Los dos entendiendo cuán silenciosa puede ser la verdad cuando finalmente llega. Me fui sin estrechar su mano. Afuera, el viento se había levantado. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Y el aire ya no sabía amargo. Más tarde esa noche, Melissa me escribió. Así que fuiste a verlo. ¿Qué bajo? Respondí sin vacilar. Eso se llama cierre. No contestó. Y no me importó. Ya no sentía curiosidad por su silencio. Finalmente estaba escuchando el mío. Pasaron 2 semanas. 2 semanas sin su nombre en mi teléfono. Sin su olor en mi almohada. Sin su voz rebotando desde la cocina fingiendo que todo estaba bien. El silencio dejó de sentirse como una herida y empezó a parecer aire. Aire en el que por fin podía estirarme. Volví a los lugares que frecuentaba antes de conocerla. La librería del centro. El diner con la camarera malhumorada que recuerda tu orden pero nunca tu nombre. Reaprendí a estar solo sin esperar que alguien regresara. Y cada vez que un amigo me preguntaba si había sabido algo de ella, solo negaba con la cabeza. No porque no la hubiera escuchado. Mandó algunos mensajes. Largos, confusos. Sino porque ya no existía en mi mundo. No realmente. Solo su eco. Y ese también empezaba a desvanecerse. Y entonces, un domingo por la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta. Era su madre. Diane. Llevaba una caja de cartón pequeña y esa expresión, sonrisa apretada, ojos cansados. Un rostro que había envejecido 10 años en 10 días. ¿Puedo pasar? Preguntó. No me moví al instante. Luego asentí y me hice a un lado. Colocó la caja sobre la mesa como si fuera radiactiva. Me pidió que trajera esto, dijo. Dijo que era lo último que quedaba de ella aquí. Lo revisé. Solo hay unos libros. Un collar. Y una carta. No la toqué. Diane se sentó sin pedir permiso, como si necesitara soltar el peso de las piernas más que obtener consentimiento. Miró el apartamento como si tratara de reconstruirlo en su mente. Con risas, con copas de vino entrechocando un viernes por la noche. Con mi brazo alrededor de su hija como si fuéramos un equipo. Entonces me miró y dijo algo que no esperaba. Me mintió a mí también. No dije nada. Me lo pintó como si tú te hubieras apagado. Como si te hubieras retraído. Que ya no la veías, que ya no la tocabas. Me dijo que lo intentó, pero que tú simplemente, ya no estabas. Sacudió la cabeza. Pero cuando vi las capturas. Tu mensaje. Las pruebas, entendí que no fue un colapso. Fue abandono, disfrazado de tragedia. Es buena con el lenguaje de la culpa, dije en voz baja. Diane asintió. Siempre lo ha sido. Incluso de niña. Nunca le gustó estar equivocada. Solo reescribía la historia hasta no estarlo. Nos quedamos en silencio un rato. Luego se levantó. Lo siento, dijo. Por lo que valga. Creo que merecías la versión real de ella. No la que se convirtió. La acompañé a la puerta. Justo antes de salir, se volvió y añadió. No dejes que esto te haga más pequeño. Tú eras sólido, Jake. Ella fue quien no supo cargar peso. Cuando se fue, me quedé frente a la caja durante 10 minutos antes de abrirla. Dentro había 2 de sus viejos diarios, un colgante que le regalé en nuestro primer aniversario, y un sobresellado con mi nombre escrito con su letra. Lo miré mucho tiempo. Luego lo abrí. Jake. No espero que leas esto ni que creas en nada de lo que contiene. Pero necesitaba escribirlo de todos modos. No por perdón. Ni siquiera creo merecerlo. Mentí mucho. No solo a ti, a todos.
Pero más que nada, a mí misma. Me decía que no era feliz. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de convertirme en alguien que necesitara a otra persona más de lo que quería admitir. Miedo de que el amor no bastara para llenar lo que faltaba dentro de mí. Tú fuiste amable. Fuiste paciente. Fuiste real. Y te odié por eso. Porque me veías. Y yo no podía soportar ser vista sin actuar. No sé qué tengo mal. Pero sé que rompí algo bueno. No volveré a escribirte. Espero que con el tiempo encuentres a alguien que te ame con las dos manos. Sin esconder una detrás de la espalda. Doblé la carta y la devolví al sobre. Luego la deslicé en el cajón junto a la estufa. No para guardarla. Solo para dejarla en un lugar donde no pudiera perseguirme. Porque no necesitaba que ella dijera que estaba rota. Ya lo sabía. Y yo ya no me dedicaba a arreglar a gente rota. Llovía cuando salí a la calle. De esa lluvia suave. No cinematográfica. No tormentosa. Una llovizna lenta que se hundía en la acera. Como si la ciudad se estuviera lavando capa por capa. No llevé paraguas. No me importó. Tomé el camino largo hacia la cafetería. No porque necesitara café. Solo necesitaba un lugar que no tuviera su nombre dentro. Un lugar intacto. Uno al que nunca hubiera ido con Melissa. Uno en el que nunca la pensé. Donde nunca le tomé la mano sobre la mesa. Así empieza la sanación, creo. No con cierres dramáticos. Sino con espacios que se sienten limpios. Habitaciones donde los fantasmas no conocen tu nombre. Pedí un café solo, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Sin dolor. Sin rabia. Solo quietud. Esa que antes me aterraba. Esa quietud. Ese silencio. Solía confundirlo con vacío. Pero ahora lo entendía. El silencio es donde por fin escuchas la verdad. Sin su voz encima. Sin la tuya intentando suavizarla. Melissa no volvió a escribir. No hubo disculpas sorpresa. Ni epifanías repentinas. Ni acto final. Y yo no la busqué. No revisé si salía con alguien nuevo. No escarbé perfiles para medir si gané o perdí. Porque no era un concurso. No hubo ganadores. Ella eligió una mentira. Yo elegí el final. Y eso fue suficiente. Vi a Ryan unas noches después. Cenamos juntos. Reímos con tonterías, como antes. Se sintió bien volver a contar historias que no giraban en torno a ella. Recordar que mi vida no era un cráter esperando ser llenado, sino un camino. Y que estaba empezando a recorrerlo de nuevo, por fin viendo el paisaje. Me miró, con ese tono precavido que usan los amigos cuando no saben si están pisando terreno sensible. ¿Y ahora qué? Lo pensé unos segundos. Luego le dije. Ahora, reconstruyo. Pero más lento esta vez. Más inteligente. Nadie recibe llaves de la casa si no sabe dónde están los cimientos. Sonrió y dijo algo como. Hablas como alguien que volvió del infierno con los planos. Me gustó eso. En las semanas que siguieron, las cosas siguieron en movimiento. Empecé a pintar otra vez, algo que había dejado en los primeros años del matrimonio, cuando la vida se volvió demasiado ruidosa. Pero ahora, con el silencio, el tiempo volvió. Y con él, la versión de mí que había enterrado en silencio para dejar espacio a sus necesidades. Esa fue la lección final. No me perdí a mí mismo cuando ella me engañó. Me perdí mucho antes. Cuando me encogí para acomodar su caos. Cuando preferí la paz superficial a hacer preguntas reales. Cuando confundí paciencia con permiso. Ella no me rompió. Solo reveló las grietas que ya estaban allí. Y ahora, por fin, no trataba de ocultarlas con mejor iluminación. Estaba aprendiendo a vivir en ellas. A dejar que la luz pasara a través. Si llegaste hasta aquí, tal vez tú también has estado allí. Tal vez estás justo en ese momento ahora. El instante en que el mundo se inclina de lado y te quedas sosteniendo una versión de tu vida que ya no encaja.
Esto es lo que puedo decirte. No persigas explicaciones de personas que ya te mostraron quiénes son. No esperes disculpas de bocas que solo saben doblar la verdad hasta convertirla en excusa. No llores por la fantasía de quien fingieron ser. Llora por la versión de ti que se quedó callada demasiado tiempo. Y luego, empieza a caminar. Aunque sea lento. Aunque sea solo. Porque no estás roto. Solo estás, por fin, libre. Y eso es el principio. No el final.